No es fácil empezar esta columna, mi estimado telepensante, porque Chile se está cayendo a pedazos y tenemos un año con elecciones de consejeros, tenemos un año con un nuevo plebiscito de salida, tras el cual no sabemos qué va a pasar, si es que es rechazado, pero sobre todo porque hay un sector que deberíamos de estar muy unidos, porque nos enfrentamos a una izquierda que abraza la violencia. Eso quiere decir que a usted no lo ve como un adversario político, sino como un enemigo al que destruir, que se está dividiendo a punta de puros insultos, gritos, en torno a este tema de si hay que anular en las elecciones de los consejeros que nosotros vamos a llamar constituyentes, porque hablar de consejeros no tiene ningún sentido. Estos son miembros de un consejo constituyente que va a redactar un proyecto de nueva constitución sobre la base de estos bordes y la propuesta del comité de expertos, ¿sí? Entonces, lo que yo he visto en nuestro sector es que hay una furia absolutamente desatada de parte de quienes están llamando a anular el voto y hacia aquellos que decimos, no, yo creo que hay que votar y elegir un constituyente que sea de nuestro sector. Bien, ¿qué sucede con quienes están furiosos? Que al entrar naturalmente que en la rabia, y una rabia entendible, porque acá lo que está en juego es algo mayor. Lo que pasa es que ellos están viendo una salida desde el deber ser y no están analizando el mundo político desde el pragmatismo, que yo entiendo que puede ser una propuesta prácticamente indecente para ellos, pero el camino al infierno está lleno de buenas intenciones y desde mi punto de vista quienes hoy día están proponiendo anular el voto en las próximas elecciones de constituyentes tienen muy buenas intenciones y nos van a conducir al infierno. Pero antes de eso, ellos que están diciendo de otras personas que han vendido su alma al diablo por estar a favor de la elección de constituyentes en mayo. Les quiero decir una cosa, los únicos que venden el alma al diablo son las personas que actúan como el diablo. Etimológicamente, la palabra diablo es el que divide a partir de la calumnia, la mentira, la destrucción. Ustedes están destruyendo los lazos que tiene nuestro sector patriota o soberanista, prefiero esa palabra, pero no tengo ningún problema con la otra. Ustedes están destruyendo los lazos entre nosotros. Ustedes están sembrando discordia y están calumniando a la gente que no opina como ustedes y que sin embargo van a ir al final del proceso a votar rechazo de todas maneras. Y ustedes no están permitiendo ni siquiera, o sea, está el dogmatismo y la cerrazón, que se planteen argumentos sobre los cuales podamos reflexionar y mantener un diálogo. Qué triste lo que está pasando en un sector que quiere defender a Chile y que es el que realmente representa el sentir de ese 62% de los votantes del rechazo, porque hoy en día, salvo algunas personas en particular, ningún partido político ha sido capaz de, ¿no es cierto?, capitalizar ese rechazo, entendido como una antiplurinacionalidad, una antipérdida de soberanía, una antidesintegración territorial, es decir, entendido como un reclamo en contra de todo lo que comporta el globalismo. ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros vamos a dejar en claro es que los que venden su alma al diablo no son los que hipotéticamente están cometiendo una fechoría cuando en realidad es una opinión, es una perspectiva, mejor o peor fundada, es un error, sino aquellos que dividen y siembran la discordia en el sector. Para ellos decirle que son ellos los primeros en haber vendido el alma al diablo. No hay más.
En lo que respecta a mi sector, yo soy soberanista, ¿ok? Y por lo tanto, cuando discuto con alguien y lo observo como un adversario político, observo a un globalista, alguien que promueve la Agenda 2030, alguien que promueve que en nuestro país ya no podamos tomar decisiones por nosotros mismos. Esa persona para mí es mi adversario político. Y esa persona se ubica más en Chile Vamos que entre los amarillos. Así de simple, ¿sí? Luego, cuando yo he hablado de extrema derecha, prácticamente, como dice el Chascón Villegas, no existe la extrema derecha. ¿A qué se refieren con eso? A un par de señores que efectivamente son 2 o 3 personas que salen en los medios y que con suerte los siguen un puñado de personas. Ok, de acuerdo, pero no hay que darle fuerza a eso, ¿no? Acá hay una derecha que es conservadora, hay una derecha que es liberal y hay una derecha que es de frentón de izquierda porque es globalista, ¿ok? El mapa político, y eso lo hemos conversado algunas veces en este canal, ha cambiado. Y eso es algo a tener en consideración cuando uno dice, bueno, ¿quién es mi adversario y contra qué estoy peleando? Lo que hace una persona que descalifica a su correligionario es darle la victoria a este adversario político. El problema es que hoy día ese adversario político, el globalista, el de la extrema izquierda, quiere destruir 2 cosas. Nuestra libertad personal, y para eso destruye nuestra persona jurídica, nuestra persona moral, etc., a través de su Agenda 2030, su perspectiva de género, de la ESI, de la homogenización, en esta alfabetización sexual, de todas estas cosas, ¿no es cierto? Destruyen la integridad psíquica, moral de los seres humanos, pero también destruir el país. Por eso es que el proyecto propuesto, llamado Mamarracho, fue, mi estimado telepensante, entendámoslo bien, si ese proyecto fue promovido y en parte redactado por los señores de la ONU. A ver si esto yo no lo estoy inventando, yo le he mostrado noticias, usted puede googlear, ONU respalda a la Convención Constituyente. Googleelo, le va a salir. Incluso puede entrar a la página de la ONU. Es decir, la ONU quería para Chile un Estado plurinacional. ¿Algo más que aclarar al respecto? Sí. Vamos a analizar a ver esta situación sobre anular, rechazar o elegir y rechazar. O sea, las 2 opciones que tenemos hoy día son anular el voto con el cual se elegiría a los nuevos constituyentes y rechazar en la salida, o elegir a un constituyente del sector de nosotros, votar por su lista, es decir, elegirlo a él y a quienes arrastre en la lista, y rechazar en el plebiscito de salida. Porque no existe, ¿no es cierto?, nadie que esté diciendo del sector soberanista que vamos a esperar a ver qué sale de esta estructura ya prearmada, donde el primer artículo de los bordes es el primer artículo del mamarracho, y hoy día vamos a ver las consecuencias de eso. Y espero, voy a ese punto después. Nadie con un poco de sentido, digamos, de realidad política, no entiende lo que eso significa. Significa que el modelo, este plan de transformar a Chile en la tumba del neoliberalismo, se consuma cambiando el modelo político-social, pero no es cualquier modelo, no es un modelo dentro del cual puedan haber opciones políticas más socialistas a veces, como la de Ricardo Lagos o Bachelet, o más liberales, como la de Piñera. El Estado Social y Democrático de Derecho, en la medida en que promueve la provisión de derechos sociales y se compromete con eso, y vamos a ver que esto de la progresividad en esta entrega de derechos sociales no tiene un solo significado. Vamos a ver que tiene varios significados, y dentro de ellos lo que sucede es que en definitiva nunca más vamos a poder tener un gobierno de derecha en nuestro país. Entonces es clave que los actuales candidatos de nuestro sector al Consejo entiendan bien qué significa el Estado Social y Democrático de Derecho, ¿sí? Y ninguno de los que ya entendemos eso vamos a estar a favor de aprobar cualquier cosa que salga con ese artículo de encabezado, ¿sí? Ni para qué hablar de todos los demás, de haber dejado fuera el capítulo de Fuerzas Armadas y de Orden, de haber traído un capítulo sobre desarrollo sustentable que es absolutamente coherente con la Agenda 2030 y la intervención entonces de los organismos internacionales
en nuestro país. Yo quiero dejarlo con Rodrigo Poyanco. Él es doctor en Derecho y fue a hacer su exposición a la comisión de expertos sobre lo que significa el Estado Social y Democrático de Derecho. Esta vez les voy a traer 2 botones de muestra de su excelente exposición que subiremos íntegra el día martes en la sección de cartas al telepensante. Por ahora, para que usted vea en el contexto de esta columna de anular y rechazar o elegir un candidato al Consejo y luego rechazar, qué es lo que está en juego en el debate que va a dar el Consejo de aquí a fin de año cuando se hagan las elecciones finales. Lo dejo con Rodrigo Poyanco, doctor en Derecho, y una pequeña parte de su ponencia frente al comité de expertos que hoy día está preparando estas bases para la discusión de los consejeros. En el pensamiento jurídico occidental, siempre hay 2 formas de entender la Constitución que se disputan el alma o el entendimiento de lo que es el constitucionalismo, particularmente en Europa, ¿cierto? La Constitución como límite jurídico al poder, una forma de entender el constitucionalismo que viene desde el mundo anglosajón, y la Constitución política como proyecto político y social, ¿ya? La Constitución como límite al poder es la concepción anglosajona, ¿cierto?, que exige ciertas condiciones básicas que todos conocemos, ¿cierto? Tribunal independiente, una Constitución con valor jurídico, separación de poderes, digamos, un guardián judicial de la Constitución, etc. En este tipo de constituciones, el bienestar material de la población a través de la Constitución es algo secundario o infraconstitucional, ¿ya? Desde el punto de vista constitucional, lo único que el Estado social asegura, o sea, de forma segura, es la instalación de servicios públicos de burocracia, ¿ya? En otras palabras, implica siempre un crecimiento del Estado, implica un crecimiento de las potestades estatales y, dependiendo de su intensidad, la interferencia o incluso la disminución de ciertos derechos, digamos, que serían de los derechos del constitucionalismo clásico. Desde luego el derecho de propiedad, ¿cierto? Ojo con esto. En un extremo, el reclamo de lograr la justicia social a través del Estado ha sido plenamente compatible con dictaduras o incluso sistemas totalitarios. La seguridad social de Bismarck aprueba, digamos, las leyes sociales, las famosas leyes de seguridad social para aplastar la revolución de los liberales contra el imperio alemán, la España de Franco, la Alemania de Hitler, los estados socialistas, etc. Muchos regímenes autoritarios o totalitarios se justifican lo que hacen en nombre de la justicia social. Por todo esto, hay un famoso jurista, Hans Forshoff, que en los 50, más fines de los 50, postula, recordemos que Forshoff era alemán, ¿ya? Él sabía exactamente de lo que estaba hablando, él y otros juristas estaban pensando en el nazismo, ¿okay? Postula que el Estado de Derecho y el Estado social son incompatibles a nivel constitucional. Forshoff decía, lo que hay que mantener a nivel constitucional es el Estado de Derecho, es decir, las normas que limitan el poder. Y el Estado social puede estar en la Constitución, pero su ejecución tiene que ser legal o reglamentaria, para evitar que el Estado de Derecho, que el Estado social, digamos, para evitar posibles abusos en nombre del Estado social. ¿Ok? Ahora, esto es importante porque, precisamente, digamos, Wolfgang Abendroth termina reconociendo que es el enfoque de Forshoff el que se impone en el derecho constitucional alemán, ¿ya? La pregunta a responder es si un principio de Estado social o un conjunto de derechos sociales prestacionales consagrados en la Constitución asegura o no en la práctica el bienestar social de la población. Ese es el objetivo, no es tener o no tener una Constitución de Estado social. El objetivo es solucionar los problemas de injusticia social, desigualdad, etc. El problema es que la calidad del Estado social y la calidad de los derechos sociales, así adelanto un poco la exposición, depende de una serie de elementos extrajurídicos que no pueden ser controlados por una Constitución. Los recursos presupuestarios, el estado de la economía, la pirámide poblacional. En este momento el Estado social en Europa está en crisis, entre otras cosas, por la pirámide poblacional. ¿Ya? Hay varios países que ya tienen natalidad negativa. La probidad, la capacidad de los cuadros funcionarios. No sacamos nada con vivir en Arabia Saudita si nuestros funcionarios son incompetentes o corruptos. La calidad de la clase política, de la legislación, las necesidades cambiantes y contingentes de la sociedad, la alternancia democrática y la libertad política de la sociedad de escoger o alejarse de determinados, digamos, modelos políticos y sociales. Estos factores extrajurídicos explican que haya constituciones sin Estado social
o sin derechos sociales, que tengan excelentes estados sociales o excelentes estados de bienestar, porque estos factores extraconstitucionales se alinean para llegar a ese resultado. Tenemos Alemania, que no tiene derechos sociales, Inglaterra, que ni siquiera tiene constitución, al menos como la conocemos nosotros, Suecia, Canadá, etc. Y países con constituciones políticas repletas de derechos sociales que, sin embargo, los derechos sociales o son mejorables o inexistentes. América Latina, incluyendo Haití. Entonces la pregunta que hay que hacerse, y esta pregunta la hago yo como constitucionalista, no como político, ¿ya? ¿La lucha por el Estado social es la lucha por la justicia social o es la lucha por un modelo socioeconómico con independencia de resultado de ese modelo en la economía, en la sociedad, en la justicia? Va quedando claro el peligro que estamos corriendo, ¿no es cierto? O sea, cualquier persona que resulte electa por un voto suyo o mío, tiene que entrar a cumplir con el rol que cumplieron personas como Martina Rau, Rocío Cantuaria, la Tere Marinovich, Catherine Montalegre, dentro de la convención pasada. Es decir, tienen que ir a denunciar todo lo que ahí se discuta. Porque ya esto ya es una cocina inaceptable. Y si usted ve luego, el martes, la exposición completa de Rodrigo, va a encontrar todos los argumentos destilados para que por sí mismo llegue a las conclusiones que le estoy presentando yo, que hoy día vi 2 veces su excelente ponencia para escoger los extractos más llamativos en términos de peligrosos, las amenazas justamente que estamos enfrentando por tener ese artículo como el primer borde constitucional. ¿Sí? Bueno, acuérdense que el proyecto del señor presidente Boric y su camarilla es hacer de Chile la tumba del neoliberalismo. Y eso tiene 2 formas de avance, ¿no? La institucional, que es la discusión que se dé en el Consejo y que luego se apruebe o rechace como una nueva constitución. Y el transformar a Chile en un Estado fallido. ¿Qué es lo que es un Estado fallido? Sobre este tema profundizo en una ponencia que le di a la multigremial de las Fuerzas Armadas y se lo voy a presentar el día domingo temprano por si usted también quiere profundizar lo que significa el fenómeno de la narcopolítica. La narcopolítica, la principal consecuencia es el Estado fallido. ¿En qué consiste el Estado fallido? Corrupción política, sobrepoblación y contaminación, altos niveles de criminalidad, delincuencia organizada e inseguridad ciudadana, altos niveles de terrorismo y narcotráfico, altos niveles de informalidad, pobreza y pobreza extrema, crisis económica, inflación y desempleo, bajos porcentajes de personas con educación superior, gran parte de la población con la primaria o secundaria incompleta, que esto lo están construyendo, ¿no es cierto? Esto lo están avanzando. En algunos puntos van más avanzados que en otros. Incapacidad de responder a emergencias nacionales, nuestra macrozona, ¿no? Vulnerabilidad frente a desastres naturales, bueno, además de la inmigración, incapacidad para interactuar con otros estados como miembro pleno de la comunidad internacional. Bueno, lo que yo le quiero decir es que todo este apoyo que ha dado el gobierno permanentemente al crimen organizado, no dando sus votos para que se legisle en contra del crimen organizado, tiene como consecuencia natural que se derrumba el neoliberalismo en términos pragmáticos, no institucionales. O sea, puede seguir vigente la Constitución de 2005, pero en términos pragmáticos logran destruir el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque el libre mercado solamente existe donde hay Estado de Derecho. Y eso es lo que ellos han destruido y por eso nuestro Estado está hoy día en esta clasificación, digamos, en la clasificación de un Estado fallido, ¿sí? Entonces, el gobierno al fin y al cabo está cumpliendo su promesa igual. Así que entendámonos bien, mi estimado telepensante. El proceso de elección de constituyentes, la discusión que se están dando hoy y que se va a dar durante el año, y el nuevo plebiscito de salida, es todo ilegal. Y todo forma parte del proceso revolucionario en el que estamos inmersos. La narcopolítica y el espaldarazo que el gobierno da a los narcos, a los delincuentes y el activismo judicial persiguiendo a las Fuerzas Armadas y de Orden, todo eso es parte de la revolución octubrista que todavía está en sus fases de desarrollo y maduración. ¿Sí?
Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en principio con quienes llaman a votar nulo, porque todo esto no debiera estar pasando, porque se violó, ¿no es cierto?, el 142, etc. Es decir, en principio yo estoy de acuerdo con quienes llaman a votar nulo. Pero la vida no es solamente un asunto de principios. La vida también implica la ética de la responsabilidad, como diría Max Weber, en El político como vocación. Y yo soy una persona responsable, es decir, me importan las consecuencias de lo que estoy promoviendo. De ahí es que yo estoy planteando que lo que tenemos que hacer es elegir en las próximas elecciones aquella voz que nos represente, es decir, que diga todo el tiempo que esto es ilegítimo, que estamos en un proceso revolucionario, que denuncie estos bordes, que denuncie el que se haya sacado el capítulo de las Fuerzas Armadas y de Orden con el fin, ¿no es cierto?, de disolverlas y socavarlas por dentro de forma más fácil a nivel institucional, dejarlas sin ningún amparo constitucional, y que se haya puesto este capítulo de desarrollo sustentable. Nosotros podríamos decir, cuidemos el planeta, podríamos decir, Chile es un país que cuida la naturaleza. No sé, pero ¿por qué tenemos que usar el mismo lenguaje que usa la extrema izquierda a través de sus organismos internacionales? Mire la foto de este canciller. La intervención de los organismos internacionales, la ONU inclusive, en nuestro país ya está llegando a extremos que está impidiendo de forma explícita que acá se mantenga la seguridad y el orden público, y lo que se sigue de eso es la destrucción del Estado de Derecho, de la protección de propiedad, por lo tanto de la estabilidad institucional que se requiere para las inversiones, para el desarrollo económico, es decir, la tumba del neoliberalismo. Lo dejo con Rodolfo Carter, que ya se está dando cuenta. Sí, debo decir que creo que el presidente Boric va a tener que tomar una definición en las próximas horas a propósito de las acciones de coraje. Amnistía Internacional ayer comunicó que el general Yáñez es un impresentable. Señaló que es inaceptable que continúe porque desde el punto de vista de Amnistía Internacional, cosa que a mí me parece equivocada, han sometido a juicio, no ante un tribunal, sino que una evaluación política de Amnistía Internacional ha señalado que el general Yáñez no puede continuar en su cargo. Esta es la prueba de fuego, señor Boric. ¿Usted está con Amnistía Internacional o está con Carabineros? Usted es el jefe, el general Yáñez. No, pero no hablemos de globalismo, por Dios, no, ¿cómo se le ocurre? Mira esta foto del canciller. ¿A quién le interesa la Agenda 2030 si no es a la extrema izquierda, que es parte de una élite que se ha puesto el objetivo de destruir los Estados-nación? No se olvide que esa misma gente es la que está detrás del Estado plurinacional. ¿Necesita usted más pruebas que la intervención descarada que ha tenido en Chile estos organismos internacionales y la ONU a través del INDH? ¿Se acuerda del tema del financiamiento, etcétera? Y toda esta agenda que atenta en contra de la meritocracia, con la perspectiva de género, en contra del Estado de Derecho, con la igualdad sustantiva, en contra de la libertad económica, con la distribución de estos derechos sociales, que como vamos a seguir con Poyanco hacia el final de esta columna, usted se va a dar cuenta de lo que significa. O sea, aquí hay cierta esa progresividad en la provisión de derechos sociales, puede significar un maridaje entre un maridaje institucional entre cualquier gobierno que salga electo y esa provisión de derechos sociales. Es decir, ningún gobierno va a poder manejar cuál va a ser el presupuesto, si lo quiere más expansivo o menos expansivo. No sé, si esto es muy grave. Y con eso, ¿qué es lo que van a hacer? Evidentemente que van a destruir la libertad económica. Porque van a necesitar subir cada vez más los impuestos para poder proveer a todos de estos derechos sociales. Y usted sabe lo que eso significa, yo no necesito explicárselo. A mayor impuestos, cuando se pasa de un cierto rango, mayor la informalidad en los mercados, menos derecho de propiedad, menor cumplimiento si no hay Estado de Derecho, menor cumplimiento de los contratos, es decir, la tumba del neoliberalismo. ¿Sí? Esta gente de la Agenda 2030 está en contra de la soberanía de nuestro país. Nos impone una recepción sin límites de inmigración. Eso lo hemos visto, la ACNUR y todo esto, ¿no? Y eso está firmado por Chile. Y esta inmigración está desmembrando nuestro territorio, porque parte de esa inmigración es todo este crimen organizado que finalmente se instala
en zonas donde ya no puede entrar carabineros y donde ya no puede haber presencia estatal. Eso es Estado fallido, ¿no? Y además destruyen la persona jurídica de cada uno de nosotros en la medida que pone estos inmigrantes ilegales primero en la lista para la recepción de los beneficios que se reparten con el fruto del trabajo los que vivimos acá durante muchos años, ¿no? Esto es, francamente, o sea, acuérdese que quería la extrema izquierda que está en la comisión de expertos poner un capítulo en vez de las Fuerzas Armadas y de Orden que se titulaba Seguridad Ciudadana y Protección de la Comunidad. No hay más Estado-Nación, mi estimado telepensante, ¿sí? Entonces, las dos posturas posibles para el 7 de mayo, vuelvo a ese tema, son, ¿no es cierto?, votar por un consejero y luego rechazo, o anular y luego rechazo, ¿sí? Si algún candidato trata de convencernos de que puede salir algo bueno de este nuevo proceso constitucional, no vote por él. Porque con los bordes y con el primer artículo, que dice que Chile va a ser un Estado social y democrático de derecho, es imposible que la propuesta que salga sea mejor que la Constitución de 2005 y proteja mejor a los chilenos y nuestra soberanía nacional de la intervención de los organismos internacionales como la ONU en nuestro país, que ya lo vio, incluso se están metiendo con este tema de la ley Naim y Retamal, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta cuándo? Bueno, tenemos que tomar la decisión, ¿sí? Y si algún candidato dice, no, mire, es que yo lo voy a poder hacer súper bien porque esto igual puede salir mejor que lo que ya tenemos, y entonces va a venir un país más bonito porque vamos a estar todos por fin con la nueva constitución y nos resolvimos el problema, bueno, a ese candidato no lo vote. Eso yo se lo digo al tiro. Porque o efectivamente está vendido al capital transnacional o es un ignorante. Y nosotros no necesitamos ignorantes que le hagan el juego a los globalistas en el Consejo. Lo que nosotros necesitamos es llevar candidatos al Consejo para que tengan por fin plataforma mediática, para que le digan a la gente qué es lo que ha estado pasando en este país desde antes de 2019, cuando ya tuvimos las denuncias de narcopolítica en Chile, incluso de parte de Maite Orsini. ¿Qué le habrá pasado a la pobre Maite que hoy en día vota a favor de ellos, no? Ella lo dijo, yo tengo el video, se lo he mostrado muchas veces, que en Chile el narco había entrado al Congreso, lo dijo, ¿sí? Y no solamente ella, acuérdese Maximiano Pacheco, Oscar Landerreche, Carlos Montes, Cecilia Pérez, etcétera. Nosotros necesitamos elegir consejeros que por fin, o sea, hable usted con la gente del Partido Republicano, mi estimado telepensante, o sea, nunca les dan una entrevista en la televisión. Cada vez que intervienen en el Congreso, nunca aparecen en ninguna parte. Hay un respetable señor que lamentablemente sí hizo un pacto con el diablo y habló muy mal de mi hermano Johannes, y a pesar de que yo estimo a este señor, es parte de quienes hoy día no son capaces de analizar objetivamente la situación, que decía, pero si los republicanos no hacen nada, es que no es así. Si lo que pasa es que no, la prensa no replica lo que dicen los republicanos. No se olviden que el Colegio de Periodistas se manifestó en bloque a favor de Boric y en bloque a favor del apruebo. Nosotros estamos en una contienda desigual. Entonces necesitamos que salgan consejeros de nuestro sector, porque en el momento en que se haga un debate, no van a poder no invitarlos, pues, no es que si no quedan en evidencia. Y al invitarlos, necesitamos que sea la mejor gente posible para que le transmita a quienes son televidentes y no telepensantes y por lo tanto están en millones sentados en sus casas, lo importante que es que nosotros resguardemos la soberanía de nuestra nación con independencia de si uno es de izquierda o de derecha. Esta es una batalla cultural. La batalla cultural se da hablando, se da saliendo a las redes, saliendo a los medios de prensa, persuadiendo. La política es el arte de persuadir, no el arte de insultar. Para eso vaya a leer a Schopenhauer entonces, ¿sí? Pero quédese allá, no se meta en política. Ese es el tema. El tema es que nosotros tenemos que dar la batalla cultural y esa no se da anulando o quedándose sentado en su casa y no yendo a votar. Pero si mire lo que fueron las elecciones de los convencionales pasados, por favor, si fue un desastre. En esas elecciones participó un 43,41% de los electores.
Y Vamos por Chile obtuvo un 20,56% de los votos. Y no me diga que no estoy consciente que en Chile Vamos está lleno de globalistas, estoy consciente. Pero esto ya se fue al desmadre, casi se pitean el país en un año. ¿Se entiende que dónde estaríamos si hubiera salido aprobado esto? Y se le olvida a todos estos señores que hicieron un pacto con el diablo y que usan su verborrea para dividir nuestro sector, para generar heridas, que hablan de cosas que no saben además, temas personales, descalificaciones personales, familiares respecto a los demás, que hasta abril ganaba la prueba, que este vuelco se dio ¿sabe cuándo? Cuando finalmente tanto que dijeron estos constituyentes de derecha, que en ese momento otras personas también decían, pero sálganse del proceso, porque esa va a ser la manera de legitimarlo. Yo no sé si se creen estudiantes de la universidad que creen que parando van a resolver los problemas del mundo. Los problemas no se resuelven parando, no se resuelven saliéndose de los procesos, no se resuelven sacando a los niños de ese colegio que ahora fue capturado por la izquierda. Los problemas se resuelven dando la cara y peleando por sus principios y por sus ideas. Haciendo la pega, yendo a votar por el candidato. Si el candidato no está a la altura de lo que uno tenía por expectativa, bueno, yendo a hablar con él y decírselo, hacérselo ver y viralizar esa opinión o esa imagen de ese candidato que está traicionando, de modo que nunca más salga electo. Eso es política. Por eso la izquierda le va tan bien y son tan pocos. ¿Usted cree que el Partido Comunista lleva 20 años teniendo la mayoría en este país? Ni un 5% de la gente de este país quiere el Partido Comunista, el partido más odiado de Chile. Y ahí están gobernando, metiendo a toda su gente en todas partes. Entonces manejando la billetera fiscal, proponiendo la reforma tributaria. Si la gente que me habla bien de Marcel, yo muchas veces no le respondo porque como que me quedo como estupefacta. Pero si Marcel presentó una reforma tributaria que es un copy-paste de la reforma de Jadwe, lo dijo Tomás Flores. Entonces yo me quedo estupefacta simplemente. ¿Sí? ¿Qué quiere que le diga? Nosotros necesitamos tener voces que vayan y le digan a la gente lo que pasó en Chile. Que le muestren a la gente, por ejemplo, esta imagen. Ella es Dori González, íntima amiga de Maduro, vocera campaña del actual presidente de nuestro país. Si esto es lo que hay detrás de lo que está pasando en Chile. Y es muy importante que que este proceso sirva para que la gente madure cívicamente. Y eso no se hace silenciando a los únicos que podrían representarnos, porque ¿sabe cuál es el problema del voto nulo? Que el voto nulo no va a ser este 43% de gente que no fue a votar la vez pasada porque fue una manera de castigar al presidente Piñera y a la derecha, que no solamente le entregaron al país en bandeja a la extrema izquierda, sino que además usaron la pandemia para instalar una dictadura sanitaria. ¿Sí? No. Ese 43% que se quedó en la casa y no votó, hoy día no se va a quedar de nuevo en casa. Van a ir a votar todos los de Chile Vamos. Va a ir a votar toda la gente de centro izquierda, la gente de izquierda y de extrema izquierda. Es decir, el llamado a votar nulo a los únicos que va apuntado es a la gente de derecha. O sea, los únicos que se van a quedar sin voz en todo este proceso, gracias al voto nulo, es la gente de derecha. Se entiende la intención, el proceso es ilegítimo, se entiende la intención. Nosotros no queríamos otro proceso, a pesar de que, acuérdense que sí, después del rechazo, todavía un porcentaje mayoritario de los chilenos estaba a favor de que este proceso terminara en una nueva constitución, porque es un anhelo de paz lo que hay detrás de eso, pero ese es otro engaño. Y eso, las personas que promueven nulo lo saben, es otro engaño. Yo también lo sé, yo también promovería nulo si supiese, supongamos, miren, les pongo un ejemplo, así ficción, ¿no? Supongamos que
El 80% de los chilenos va y vota nulo. ¿Sabe lo que va a pasar? El 20% que votó van a ser de extrema izquierda, ¿no es cierto? Estoy simplificando el análisis. Y van a elegir a sus candidatos, ¿verdad? ¿Cierto? Y van a continuar con el proceso. Y como el chileno no está acostumbrado a reclamar por estas cosas, va a pasar el tiempo y se va a olvidar de que hubo un 80% de voto nulo. Usted me dice, Vanessa, ¿estás exagerando? No estoy exagerando, mire lo que pasó con el rechazo. Y van a terminar imponiendo su proyecto igual. Si yo supiese que el voto nulo, manifestado en sobre un 50%, echa por tierra este proceso en términos legales, políticos, culturales y todo, yo estoy 100% con la gente que dice que hay que votar nulo. Pero eso no va a ser así. Ni siquiera el 62% del rechazo logró detener este proceso revolucionario. No lo va a hacer un voto nulo, porque un voto nulo no es nada. Un voto nulo no es una voz que se va a seguir manifestando como una caja de resonancia. Un voto nulo es muy fácil de anular de la perspectiva del país. Y ellos están hace rato cocinando solos, sin usted y sin mí. Están hace rato en contra de las demandas de la mayoría democrática. Incluso cuando fue el 18 de octubre, recuérdelo, nadie salió a pedir una nueva constitución si ese fue un tongo, y es el típico tongo que se arma en los países latinoamericanos cuando la gente pide menos corrupción, cuando la gente pide más libertad, cuando la gente pide mayor eficiencia y eficacia en las políticas públicas, cuando la gente pide castigo para los corruptos. Entonces normalmente, y lo pide de la forma que se pidió en ese momento, que estoy hablando de los que salieron a protestar por malestar y no los que eran revolucionarios, bueno, cuando la gente pide eso, normalmente lo que hacen las élites políticas latinoamericanas es decir, ya, se lo vamos a arreglar con una nueva constitución. Y con eso solo empeoran todo, porque el descalabro institucional solo afecta profundamente a la inversión, a la estabilidad, al Estado de Derecho y a todas las condiciones que permiten que un país se desarrolle y sea próspero. Y en Chile nadie, acuérdese mi estimado televidente, nadie salió a pedir una nueva constitución. Y le he mostrado muchas veces, no lo voy a hacer de nuevo. Usted puede ir y googlear encuesta CEP 2015 hasta el 2019. Hasta mayo del 2019 nunca más de un 3%, y si no me equivoco hubo alguna vez un 3,5%. Alguna vez en todos esos años, pero véalo por semestre. Le importó una reforma constitucional y de pronto, mi estimado telepensante eureka, todos querían una. ¿Se da cuenta el poder que tiene la izquierda a través de los medios que ella acusa hipócritamente son de derecha? ¿De persuadir a la población y de inventar tongos? ¿O usted me va a decir que Allende fue un buen presidente? ¿Y sabe lo que va a hacer la izquierda ahora con todo este tema de los 50 años? Oiga, le voy a dar un botón de muestra de lo que hace la izquierda solamente para, digamos, traerlo ahora al contexto de nuestra discusión sobre si hay que anular o hay que elegir consejero. Mire esto, usted lo vio, ¿no? Cómo ellos están prometiendo seguridad ahora. Bueno, hay un 44% de chilenos que están en contra del proceso constituyente. Lo que no significa que ese 44% va a votar nulo. A favor hay un 34%, se mantiene. Y un no sabe, no responde, y un 22%. Ese 44% que está en contra del proceso no va a votar nulo en bloque cerrado. Como ya le dije, porque parte importante de ese 44% es de la derecha real, la que está en Chile Vamos, que no es globalista, digamos. Pero esa gente va a ir a elegir sus listas, porque acá, que yo también estaba equivocada, y veo que el señor Villegas también, porque se ha viralizado cuando él dice yo voy a elegir al más patriota de todos, etcétera. Bueno, lamentablemente no podemos elegir a un candidato, porque nuestro voto al candidato implica votar por toda su lista. De ahí que lo lógico sea votar por listas del Partido Republicano, que son los únicos que votaron en bloque en contra de que se reabriera este proceso constituyente. Esa es la razón. Ahora, si uno de los candidatos del Partido Republicano, de la lista que le toca votar a usted, dice que de este proceso puede salir algo mejor, algo bueno, algo rescatable, etcétera, no vote por él. Búsquese en las otras listas a alguien patriota que haya. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque la falsedad o la ignorancia son peores
que cualquier otro mal en la política. O esa persona es falsa y está jugando para el otro lado, que ya lo hemos visto mucho con los Andones y compañías, ¿no es cierto? O esa persona es ignorante y no va a poder, por lo tanto, cumplir con la función para la cual lo estamos eligiendo. Que no es que redacte una mejor constitución con estos bordes. No. Es que sirva de caja de resonancia para decirle a los chilenos que todo este proceso es una farsa revolucionaria. Para eso queremos candidatos en el Consejo. No para que se hagan los bonitos, haciendo la genuflexión delante de los bordes impuestos por los octubristas. ¿Sí? O sea, eso tiene que quedar muy claro. Así que yo entiendo bastante bien a la gente que está promoviendo el voto nulo, porque quizás lo que yo estoy esperando no va a ser algo fácil de conseguir. Pero no, mi estimado telepensante, yo estoy segura de que es muy importante tener representantes del sector nuestro, porque además le digo, el voto nulo es una quimera en la medida en que los únicos que votarían nulo eventualmente sería la gente que elegiría listas de republicanos. Es decir, esto beneficia directamente a Chile Vamos, los globalistas, y a toda la izquierda. Entonces no es inteligente, está bien intencionado y se comprende de dónde viene. E hice un esfuerzo mayor por no tomar en la personal todos los epítetos que oí de alguien que respeto y le tengo mucho cariño de mi sector hacia mi hermano Johannes. Simplemente porque él está llamando a que votemos por consejeros para que Republicanos sea una fuerza mayoritaria, porque sí tenemos la certeza de que donde mayoritariamente está la vocación patriota es en Republicanos, porque ellos estuvieron en contra de la continuación del proceso. ¿Se entiende? Bien. Entonces, finalmente, decirles cuál es el error más grave de quienes están promoviendo esto del voto nulo. Fíjese usted que Piñera no logró ni un 21% de constituyentes de su sector. ¿Por qué? Porque esa elección de constituyentes fue un termómetro que plebiscitó la gestión del presidente. Y como dice Orlando Sáenz en la excelente entrevista que está esta semana en el canal, el proceso de elección de consejeros de mayo no va a ser otra cosa que la manifestación de aprobación o reprobación al presidente Boric y la clase gobernante. Entonces, quienes están llamando a votar nulo no están viendo que si su sector le hace caso, primero que todo, lo únicos que no vamos a tener representantes somos los poquitos de republicanos. De republicanos, y si usted no se identifica con republicano porque está más a la derecha, bueno, de los patriotas, de los soberanistas. El resto del mundo político, aunque tengamos un 80% nulo, va a seguir adelante con el proceso y van a ver solamente esas ideas y no van a invitar a nadie con la idea suya, mía o de quien sea, que sea telepensante, ¿no es cierto?, a participar con su voz para crear conciencia ciudadana. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que le va a evitar el escarnio público al señor Boric. Porque estas elecciones que vienen no puede el señor Boric y su lista sacar, ojalá que a ningún consejero, para que su propio proceso revolucionario se le vaya en contra. ¿Se entiende? Ese sería el mundo más hermoso de todos los mundos políticos. Lo que pasa es que cuando no hay sofisticación en la mirada, en el prisma con el que estamos viendo la realidad política, no vemos que esa es una de las opciones. ¿Y qué sería la mejor de las opciones? Imagínense, a Pro Dignidad no saca ningún consejero. Ninguno. Ya póngale 2. ¿Se imagina ese mundo? O sea, todo el proceso revolucionario se fue en contra del señor Boric y compañía. Y luego llamar al rechazo y decir, miren, no están las Fuerzas Armadas, hay Estado Social y Democrático, esto es lo mismo que todo esto que se ha discutido se mantiene dentro de los marcos del mamarracho rechazado, no es tan difícil. Entonces, yo no le evitaría al señor Boric el escarnio público del que va a ser objeto.
y su deslegitimación absoluta, una de esas termina incluso antes del gobierno, y se puede aprobar una acusación constitucional en su contra, y se le puede investigar por asociación ilícita, volviendo a la gravedad de la pena, porque vamos a tener que volver a legislar sobre eso, e incluso podríamos volver a instalar el delito de traición a la patria de parte de los ciudadanos. Entonces también lo podríamos, y como lo hacen los comunistas, nosotros podríamos hacer lo mismo, no importa que las leyes no sean retroactivas, ahora sí las vamos a aplicar de forma retroactiva. ¿Qué tal? Si si ellos son capaces de hacer lo que quieren. Nosotros por defender nuestro país, ¿acaso no tendríamos que poder hacer eso? Si ellos han mentido, se han coludido, han votado en contra de todas las leyes que ponían límite al crimen organizado, tienen relaciones con Maduro, Podemos, al cual Chávez le financió durante 10 años las campañas del señor Pablo Iglesias, que promueve la Agenda 2030, nos están imponiendo el gobierno de los organismos internacionales, están traicionando la patria. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que nosotros tenemos que pelear ahora. Que se vuelva a poner en tabla la discusión del delito de traición a la patria por parte de ciudadanos de a pie, no solamente las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Bueno, para ir terminando, entonces, yo creo que nosotros necesitamos entender que el 62% del rechazo, mis estimados señores de extrema derecha, como dicen, no sirvió para nada en términos de ponerle fin a este proceso revolucionario. ¿Ustedes creen que un voto nulo, ni siquiera rechazo nulo, lo va a lograr? ¿Es en serio? ¿Ustedes creen que aunque tuviéramos el 80% que no va a pasar de voto nulo, ¿ustedes creen que esta gente va a parar con eso? ¿Cuál es el poder que tiene un 80% de voto nulo? Que no va a pasar 80, pero supongamos, ¿cuál es el poder que tiene de ponerle freno al proceso, fin al proceso? ¿Ustedes creen que ese 80% se va a levantar y va a ir en protestas masivas a exigirlo en las calles? ¿Es en serio? La gente solamente sale a las calles, la gente decente, cuando no tiene algo en el refrigerador. Los demás son activistas y movimientos políticos que quieren privilegio y por eso salen a las calles y quieren tomarse el poder. La gente que no quiere tomarse el poder solamente sale a la calle cuando no tiene nada en el freezer. ¿Sí? Entonces, también preguntarles qué hubiera pasado si los pocos que se quedaron dando la batalla en la última convención hubiesen oído esas voces que decían retírense para deslegitimarla. ¿Ustedes creen que nos habría ido mejor? ¿Ustedes creen que los amarillos se hubieran enterado sin alguien como la Tere Marinovich o como Martín Suercasó de lo que estaba pasando dentro de la convención realmente? Porque acuérdese, hasta abril ganaba la prueba. E imagínese cómo estaría el país en ese caso. Bueno, por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que buscar por quién votar. Efectivamente tiene que ser un soberanista. Y hay que mirar en la lista quiénes lo acompañan. Porque, por ejemplo, Rabinet es un excelente candidato, pero va en una lista que es de Egópolis. Y en la medida que es de Egópolis, son puros globalistas. Egópolis no conoce otra cosa que no sea globalismo. De hecho, yo creo que ni siquiera saben que son globalistas. No saben que a lo que están jugando es a la destrucción de su Estado-nación. No tienen idea, como que no les cabe que esto del feminismo, por ejemplo, todo esto va a destruir el Estado de Derecho, destruye la meritocracia. No, porque no es que el feminismo es igualdad entre hombres y mujeres. Pero no revisan ni un segundo lo que se están planteando, porque hace mucho rato que dejó de ser eso. Si fuese eso, yo también sería feminista. Pero es una cosa de ver nomás cómo avanzan esas leyes en distintas partes del mundo, desigualando a los hombres en términos de despojándolos de su persona jurídica. ¿Sí? Es decir, no tienen derecho a legítima defensa ni a presunción de inocencia. Si usted puede ser feminista y considera que eso es bueno, que es lo que le pasa a Egópolis, o por ejemplo todo lo que son la sobrerepresentación de minorías en una democracia, o sea, rompes la democracia, porque la democracia se basa en el principio de una persona, un voto. Nada de eso Egópolis lo revisa. No, son puros como... Por eso digo que es el ego, el narcisismo absoluto, porque es como el placer de sentir que yo estoy diciendo algo bueno, que todo el mundo me aplaude y por eso avanzo ese tipo de política. Entonces yo lamento mucho que Jaime Rabinet vaya en una lista con compañeros de Egópolis, porque uno votaría por él, porque él es realmente una persona que sabe y que va a poder poner los puntos sobre las i, o uno podría decir cualquier otra persona que tenga esas características. De ahí que sea importante votar por republicanos. Ahora, yo estoy invitando a republicanos al canal a que nos dejen en claro cuáles van a ser los puntos que van a calzar.
Porque si Republicanos pretende entrar en el juego, entonces, bueno, van a terminar teniendo razón quienes llamaban a anular, al menos para ser coherente uno con uno mismo. Eso yo tengo que reconocerlo. Republicanos tienen que plantearse que va a entrar al juego para decir que este juego es ilegítimo, para decir que es ilegal, para denunciar el Estado Social y Democrático de Derecho, fundamentalmente, y la intervención de los organismos internacionales en nuestro país. Republicanos tienen que levantar una ley, como lo hizo el PDG, unir fuerzas en contra de la intervención de los organismos internacionales, que hoy día están socavando la posibilidad del país de defenderse de la inmigración desenfrenada. Claro, algo paró con la presencia de militares, pero un 50%, pero esto, la medida en que se den cuenta que los militares no pueden hacer nada para detenerlos físicamente, prácticamente, van a volver a subir, digamos, las oleadas de inmigración. La criminalidad ya está instalada, Carabineros no puede hacer mucho. Macrozona Sur, un desastre, terrorismo, Temucuicui, un Estado dentro de un Estado, plurinacionalidad. Están avanzando en todas las direcciones. Entonces, si es que los candidatos republicanos no dejan muy claro que votar por ellos va a significar una defensa de la soberanía del país y que ellos van a emprender iniciativas legales en el tiempo que queda para defender a este país de la intromisión de estos organismos internacionales y de los traidores a la patria, entonces no están dejando ninguna opción, ¿cierto? Pero el problema es que, le insisto, quienes anulen van a ser un porcentaje muy chiquitito de personas que solamente va a afectar la lista de los republicanos, porque es la gente que eventualmente votaría por republicanos. Y con eso se evitaría un recambio en las élites de la derecha. Nosotros necesitamos que la derecha de Chile Vamos termine de perecer en sus elementos globalistas y que republicano sea el centro y de ahí crezca el espectro político hacia la derecha. Porque republicano hoy día está bastante de centro, no, como que no terminan de abuenarse con el discurso de Vox en España. Uno podría decir, salvo algunas personas como mi hermano Johannes o Cristóbal Urrutico Echea y algunas más, pero en general no se ve esa fuerza, ¿no? Pero eso es lo que nosotros necesitamos, que termine de desarmarse Chile Vamos, y para eso no pueden seguir teniendo ni financiamiento, ni cargos importantes, ni preponderancia en las discusiones. Ya vimos lo que hicieron los señores que pactaron con los octubristas la continuación del proceso. Eso es algo que Republicanos no hubiera hecho. Y eso es la ética de la responsabilidad. A veces ni siquiera estamos achuntándole al blanco en el sentido de el bien, de poder elegir el bien. A veces simplemente estamos eligiendo el mal menor. Y legítimamente puede haber gente que diga, no, yo voy a anular y no me interesa. Lo que esa gente no puede hacer es el pacto con el diablo, desde el cual destruye la fuerza de nuestro sector para enfrentarse a un enemigo que hoy día nos quiere destruir en nuestra persona jurídica, nuestra persona moral, y nos quiere homogenizar y destruir nuestro país. Y por si todavía le quedan dudas respecto al Estado Social y Democrático de Derecho, como la fórmula del socialismo del siglo XXI de imponerse a través de las instituciones y transformar a Chile en una tumba del neoliberalismo, lo dejo con otro botón de muestra de la excelente presentación que hizo Rodrigo Poyanco, y con eso cerramos. Que tenga un muy buen fin de semana. La ley fundamental alemana carece de derechos sociales, el principio de Estado social tiene valor interpretativo. La Constitución Política Española, algo se habló recién, tiene derechos sociales pero desactivados, artículo 53.2. La evolución, la real evolución en el constitucionalismo europeo continental no se ha producido hacia el Estado social, porque el Estado social existía desde el siglo XIX. La evolución se ha producido hacia una constitución política jurídicamente vinculante que limita el poder del Estado. Alemania elimina los derechos sociales de su constitución específicamente porque los juristas, los constitucionalistas alemanes dijeron expresamente: los derechos sociales de la Constitución de Weimar contribuyeron a la disolución del sentido jurídico de la Constitución, lo que facilitó la llegada de Hitler al poder. También ha permitido, esto se dice poco, reservar y focalizar la intervención del Estado y sus recursos a aquellas situaciones en las cuales la sociedad no puede intervenir. El Estado social, por ejemplo, por definición es universal. Funciona respecto de ricos y funciona respecto de pobres, lo cual en una sociedad europea no es tan importante, pero en América Latina, en Brasil y en Colombia se ha demostrado cómo el Estado social favorece fundamentalmente a los ricos.
Pero el principal objetivo de la subsidiariedad es fortalecer a la sociedad frente al Estado, una sociedad autónoma, libre, responsable, evitar el control de la sociedad y las personas a través del control de su necesidad económica o su educación, una sociedad libre e independiente menos susceptible de ser sometida a un sistema totalitario. Quiero preguntar acá, ¿quién se levantó contra la nueva Constitución? ¿Fueron los partidos políticos? ¿Fueron las instituciones? No, o sea, sí, pero sobre todo fue la gente. Jaime Guzmán 15, Fernando Atria 0. Jaime Guzmán quería esto, una sociedad libre, responsable, independiente, fuerte. ¿Ya? ¿Dónde entonces está la diferencia real entre un principio de subsidiariedad, lo que tenemos ahora, y un Estado social? Las personas que dicen, por favor, incluya en este párrafo la frase de que los servicios sociales serán provistos por instituciones públicas y privadas. ¿Ya? Quiero despejar una confusión que podría salir de ahí, ¿cierto? En el Estado social también hay proveedores privados. Por lo tanto, esa frase no impide la instalación de un Estado social estándar en Chile. La diferencia está en que en un Estado social los proveedores privados están plenamente controlados por el Estado. Dependiendo de su intensidad, el Estado social afecta hasta cierto punto la alternancia democrática entre distintos modelos económicos sociales legítimos. ¿Okay? Esto me preocupa particularmente. ¿Ya? Sería bueno, digamos, sobre todo atendido a lo que pasó con la nueva Constitución, preguntarse hasta qué punto algunos juristas, no digo ninguno de los que está acá por este caso, al pensar en un Estado social está pensando también en un modelo económico constitucionalizado e inamovible. ¿Ya? Desaparece la focalización del gasto, lo que les dije antes. ¿Ya? Desaparece desde luego la propiedad de toda clase de cotizaciones y contribuciones al sistema estatal. Las cotizaciones son captadas, acumuladas y administradas por el Estado, entran a fondo fiscal común. ¿Ya? Por lo tanto, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque la base institucional en estudio no asegura la presencia de un sector privado independiente que preste servicios sociales en igualdad de condiciones con el Estado. ¿Ya? Solo asegura la presencia de prestadores privados, pero esto no es novedad en el Estado social. Lo único que asegura la base institucional es que el Estado se hará cargo de la prestación de servicios sociales, sea directa o indirectamente. Indirectamente me refiero a través de privados que se suman a este esfuerzo. Si tenemos en cuenta esto, la misma base constitucional dice: Chile es un Estado social que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Por lo tanto, uno diría, yo leo esto y digo, bueno, ustedes saben que esto es como los poemas, ¿no? Cada persona lee lo que quiere leer. En consecuencia, esta progresividad, así como el límite de responsabilidad fiscal, aparentemente estaría reconociendo esta dificultad de ejecución de los derechos sociales. El problema es que en la doctrina y jurisprudencia latinoamericana la palabra progresividad tiene al menos 3 sentidos y son contradictorios. El primer sentido, el que me imagino que algunos pensaron, en el que algunos pensaron cuando pusieron esta palabra, es el tradicional, artículo 2.1 PIDES, que dice, efectivamente, es un límite a la exigibilidad de los derechos. Los derechos sociales se exigirán progresivamente, es decir, en la medida de los recursos disponibles. Pero además hay otro sentido, que está imponiéndose a la jurisprudencia latinoamericana, el sentido positivo. Los derechos sociales serán exigidos progresivamente, de manera que el Estado está obligado a avanzar con tanta velocidad como pueda en base a los recursos disponibles. Y un tercer sentido es la no regresividad, Brasil, Portugal, Colombia, que significa básicamente la congelación de los derechos sociales, es decir, una vez que el Estado otorga un derecho no se puede quitar, porque se violaría la no regresividad. ¿Ya? El problema es que si aplicamos el sentido 2 y el sentido 3 de la progresividad, el principio de responsabilidad fiscal queda en papel mojado. Primero, porque la responsabilidad fiscal es una política de libre decisión del gobierno de turno, a menos que creamos que la Constitución también puede determinar las políticas fiscales de antemano. ¿Ya? ¿Qué tal si un gobierno escoge una política de déficit, por ejemplo? Legítimamente. Un gobierno dice, sabe que en este momento tenemos muchas necesidades sociales, así que vamos a establecer un déficit para este año de un 5%. Eso es responsabilidad fiscal, ¿no? Sí, es una política. Segundo, la doctrina y jurisprudencia latinoamericana han desarrollado una serie de técnicas para evadir los problemas de justiciabilidad de los derechos sociales. O sea, esto es como la expresión no es la excepción confirma la regla, pero es como que los jueces y los autores, sabiendo que los derechos sociales no pueden ser directamente exigibles, han inventado una serie de figuras y técnicas para llevar adelante esa justiciabilidad. Tercera y última alerta. ¿Qué hace la palabra democrático en esta cláusula? Si nosotros ya somos un Estado democrático. ¿Cuál es el sentido de poner Estado social y democrático?
El problema puede surgir de cómo se entiende la palabra democracia, ¿ya? Y esto es una, digamos, esta distinción un poco más fina, pero para efectos de la exposición lo puse así. La norteamericana, la forma rusoniana, que fue propia de casi todas las revoluciones, partiendo por la Revolución Francesa, y que estaba presente en el proyecto de nueva Constitución, ¿ya? La concepción democrática habla de la tiranía de la mayoría, ¿cierto?, de que por lo tanto la democracia tiene que ser controlada, y ahí tenemos constituciones fuertes, principios de supremacía constitucional, etcétera. La concepción rusoniana, en cambio, es la concepción de que nada puede oponerse a la voluntad del pueblo, por lo tanto tenemos que tener un parlamento unicameral, no tiene que haber juez de la Constitución, etcétera, ¿ya? Por eso digo yo que esa concepción estaba de una u otra manera en la nueva Constitución. La pregunta es, cuando se dice que el Estado social tiene que ser social y democrático, ¿se está sugiriendo de alguna manera que las políticas sociales no pueden tener ningún obstáculo? ¿Se está diciendo eso? Yo planteo esa pregunta. ¿Por qué decir que el Estado social es democrático si es una democracia, si somos una democracia? ¿Cuál es el sentido de poner lo democrático al lado de lo social? ¿Se fijan o no? Esta es una alerta, ¿ya? Porque fuerzas políticas pueden decir, oiga, el Estado es social y democrático, por lo tanto no me venga acá con límites constitucionales, digamos. El pueblo ha pedido qué, ¿ya? Y me preocupa también de que una disposición constitucional de este tipo impida la alternancia democrática y la siempre renovada y novedosa búsqueda política y técnica de nuevas soluciones a la injusticia social, porque esa es la ventaja, y con esto termino, de entregarle lo social no a la Constitución, sino que a la ley y al reglamento. La ley y el reglamento evolucionan, la ley y el reglamento se pueden modificar, la ley y el reglamento se pueden actualizar. Desde luego que los políticos y la política se pueden equivocar, pero la función de una Constitución no es establecer las mejores políticas sociales. La función de una Constitución es que las políticas sociales, buenas o malas, no vulneren los derechos de las personas y otros principios constitucionales básicos.